¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 6. La Revolución Mexicana. 1. Tierra y libertad. 2. La rebelión y la afirmación de sí. 3. Pensamiento y praxis. 4. Revolución y después. Este es el encuentro número 6 de Filosofía aquí y ahora. Es el ciclo número 4 de Filosofía aquí y ahora, y este ciclo número 4 está dedicado a América Latina, filosofía y colonialismo. Hoy nos vamos a ocupar de un hecho muy complejo, muy sobredeterminado, muy difícil, con muchos personajes, con muchos muertos, con muchos tiros, con muchos cañonazos, etcétera, etcétera. La Revolución Mexicana. ¿Qué es una revolución? Porque si vamos a hablar de la Revolución Mexicana, tenemos que aclarar qué es una revolución. Una revolución, ante todo, no es una reforma. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y revolución? ¿Qué es un reformista? Un reformista es un tipo que quiere cambiar de un determinado sistema algunos de sus aspectos. ¿Qué es un revolucionario? Un revolucionario es alguien que quiere cambiar la totalidad del sistema. Esa es la diferencia. Digamos que el cambio de la particularidad corresponde al reformista. El cambio de la totalidad corresponde al revolucionario. La Revolución Mexicana se propuso cambiar la totalidad de las relaciones de poder en México. Eso se propusieron sus líderes, eso se propuso el pueblo que acompañó a esos líderes. Cambiar el régimen de propiedad de la tierra que estaba, como siempre, y como sigue estando, en manos de los grandes terratenientes. La Revolución Mexicana, entonces, tiene la característica especialísima y en algunos casos emocionante de ser una revolución indígena y campesina. O sea que en México los indígenas, los pueblos originarios, tienen un protagonismo fundamental en la Revolución Mexicana. Estos indígenas, estos restos de los pueblos originarios que habían sobrevivido a la masacre impiadosa de la colonización española, tenían presencia en México. Y como tenían presencia en México, habían pasado de la masacre española y de la esclavización española a la esclavización de los terratenientes mexicanos. Triste destino el de los pueblos originarios en general en América Latina. México, al hacer su revolución, se aleja de Estados Unidos. Estados Unidos se sorprende. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? Los mexicanos están haciendo una revolución, dice. Bueno, por supuesto, se están alejando de nosotros. ¿Qué quiere decir que están haciendo una revolución? Quiere decir que se están afirmando a sí mismos. Quiere decir que están diciendo, nosotros queremos ser lo que somos. Nosotros queremos ser independientes, autónomos, queremos ser propietarios de nuestras tierras, queremos ser mexicanos y queremos que México sea una república libre que no tenga dueños de ningún tipo, ni internos
ni externos. La Revolución Mexicana empieza en 1910, 100 años después del comienzo de las revoluciones latinoamericanas. El proyecto inicial de la Revolución Mexicana es derrocar a un viejo tirano llamado Porfirio Díaz, hombre terrible, que llevaba 34 años gobernando en México, y a su régimen se le decía el porfiriato. La consigna del porfiriato era la de paz y progreso. Es una consigna para los poderosos, porque en realidad, ¿qué se le puede asegurar a los poderosos más que la paz y el progreso? ¿Por qué? ¿Qué necesita el capital? Paz. ¿Qué dice el capital que trae cuando invierte en los países en que invierte? Progreso. Entonces, ¿qué le necesita garantizar un país a los inversores extranjeros? Paz y progreso. Muy bien. Por el otro lado están los sometidos. Están los pueblos originarios y están los campesinos mexicanos. ¿Qué van a pedir ellos? Piden tierra y libertad. Tierra y libertad. Esta es la consigna de los indios y de los campesinos. Queremos la tierra porque la tierra es nuestra, no es de los terratenientes. Los terratenientes se apropiaron de la tierra. La tierra es la tierra de los pueblos originarios y debe pertenecer a los campesinos, porque ellos son los que la trabajan, los que sufren con ella. En consecuencia, lo que pedimos es tierra y libertad, porque la posesión de la tierra va a ser la expresión de nuestra libertad. Eso dicen los indios y los campesinos. Pero hay que levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tenía mucho poder, tenía muchos soldados y tenía muchas armas. Entonces, es Francisco Madero el que se levanta en armas contra Porfirio Díaz. Ahí está entonces Francisco Madero acosando al porfiriato a través de la lucha armada. El porfiriato pierde esta batalla y Francisco Madero derrota a Porfirio Díaz y al derrotarlo a Porfirio Díaz, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hacen todos los triunfadores, asumen el poder, asume la presidencia. O sea que ahora lo tenemos dentro de la Revolución Mexicana a Francisco Madero como presidente. Esto no gusta a los campesinos, porque no les gusta Madero, un hombre aparentemente más unido al poder burgués, terrateniente, y asimismo también guarda que eso es una tendencia muy grande en los líderes, que a los verdaderos intereses populares. Entonces, en la localidad de Morelos, se levanta en armas un gran caudillo popular, uno de los más grandes caudillos populares que dio América Latina, Emiliano Zapata. Zapata se levanta contra Francisco Madero y a Zapata lo siguen los campesinos. Pero hay inmediatamente una contrarrevolución inmediatamente armada por el poder para sofocar este peligrosísimo levantamiento popular de Zapata. La contrarrevolución la encabeza un tipo muy sanguinario que se llama Victorino Huerta. Esta es toda la complejidad de la Revolución Mexicana, porque además todos son bravísimos. Huerta da un golpe contra Madero y se adueña del poder, y ahí podríamos decir que empieza la Revolución Mexicana, que va a tener dos líderes fundamentales. El que hemos nombrado, Emiliano Zapata, y el otro, el mítico líder de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata son los dos grandes caudillos de la Revolución Mexicana. Entonces, aparece también junto a Huerta Carranza, que es otro personaje que está con él tan brutal, tan sanguinario y tan contrarrevolucionario como Huerta.
Entonces, Zapata y Pancho Villa llaman a la lucha contra Huerta y Carranza. Y ahí sí, acá sí, estamos en plena revolución. Volvamos a preguntarnos entonces, ¿qué actitud humana implica una revolución campesina e indígena? ¿Qué es una revolución? Una revolución es una falta de respeto al poder. Una revolución es, por parte de los sometidos, la aparición de una conciencia crítica que le permite a los sometidos decirle no a aquellos que los someten. La libertad del hombre consiste en este no. Cuando el hombre está sometido, encadenado, sometido a hacer casi una cosa, toma una conciencia crítica de su situación y dice no. No, señores, esto es injusto. No, señores, yo no acepto esto. No, señores, yo me levanto contra este orden. No, señores, yo hago una revolución. Bien, hay otras interpretaciones de esto muy modernas que parten de Nietzsche, como por ejemplo las que están en Gilles Deleuze. Si ustedes leen a Gilles Deleuze, si tienen ganas de leer a Gilles Deleuze, por ejemplo, 1000 mesetas, que es un libro, digamos, recomendable, Esquizofrenia y capitalismo, etcétera, etcétera, Deleuze parte de Nietzsche y niega la negación, porque dice, hay que partir del sí, hay que partir de la afirmación de sí mismo. Ante todo, el que va a negar tiene que afirmarse a sí mismo. Pero lo que yo le critico a Deleuze y a Nietzsche, o lo que Deleuze no quiere ver en Nietzsche, es que para Nietzsche la afirmación de sí es la de los aristócratas. ¿Quiénes son los que parten de la afirmación de sí? Los aristócratas son los que nunca dudan de sí mismos. Nietzsche decía que los aristócratas griegos decían nosotros los veraces. ¿Por qué decían nosotros los veraces? Porque decían lo que nosotros decimos es la verdad. En consecuencia, partían del sí, de la afirmación de sí mismos. Lo que no entiende el señor Gilles Deleuze, aunque sea francés y aunque se haya leído reverencialmente en la Argentina, es que el no y el sí se dan juntos. Cuando yo le digo no al opresor, estoy diciendo sí a mi libertad. Y si esto no se entiende, señores, a rajar de la filosofía, porque este doble movimiento es fundamental para entender el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico se caracteriza por entender lo complejo, y lo complejo es que un sometido, cuando le dice no al opresor, se está diciendo sí a sí mismo, se está descubriendo a sí mismo, se está asumiendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque le dice no a la opresión, le dice sí a su propia libertad. El levantamiento zapatista es multitudinario. Al ser multitudinario, Zapata logra tener toda una zona de México bajo su dominio revolucionario. Al tenerla bajo su dominio revolucionario, lo que comienza a tomar son medidas revolucionarias. Crea entonces juntas revolucionarias y comisiones agrarias encargadas del nuevo reparto de las tierras. Se sancionan entonces las nuevas leyes agrarias y se ocupan las tierras